Desde el año 2020, un billete de 100 euros compra hoy lo que antes compraban 82 euros. Has perdido 18 euros de cada 100 sin darte cuenta, sin moverlos de tu cuenta. La inflación es el impuesto silencioso que todos pagamos cada día. En este vídeo vamos a analizar el estado real de la inflación en febrero de 2026, qué categorías están subiendo más, y sobre todo, 5 estrategias concretas y respaldadas por datos para proteger tu poder adquisitivo. Porque no se trata de hacerte rico, se trata de que tu dinero no pierda valor mientras duermes. Antes de empezar, recuerda que este contenido es exclusivamente educativo e informativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Recuerda que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Toda inversión conlleva riesgo de pérdida de capital. Empecemos por los datos oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística, en febrero de 2026, el índice de precios al consumo en España se sitúa en el 2,6% interanual. Esto significa que los precios han subido un 2,6% respecto al mismo mes del año anterior. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, está en el 2,8%, ligeramente por encima. Para entender el real, hay que mirar la evolución histórica. En julio de 2022 alcanzamos el pico del 10,8%, el nivel más alto en 40 años. Desde entonces ha bajado considerablemente, pero sigue por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Ahora bien, este 2,6% es un promedio. No todos los precios suben igual. Vivienda, que incluye alquileres y gastos asociados, ha subido un 12% interanual según Eurostat. Los alimentos frescos suben un 5%. El transporte, impulsado por los carburantes, un 4%. La educación privada, un 3%. Mientras tanto, los servicios de telecomunicaciones han bajado ligeramente. Esto es crucial, tu inflación depende de tu cesta de consumo. Si alquilas y tienes hijos en colegios privados, tu inflación real puede estar cerca del 8 o 9%, muy por encima de ese 2,6% oficial. Veamos ahora el desglose por categorías para entender dónde duele más la inflación. Según los últimos datos de Eurostat para la zona euro, que son extrapolables a España, la vivienda lidera con un 12% de subida interanual. Esto incluye alquileres, gastos de comunidad, suministros. Los alimentos, tanto frescos como procesados, suben de media un 5%. Aquí hay mucha variabilidad, el aceite de oliva ha llegado a subir un 30% en algunos periodos, mientras que la carne de cerdo apenas sube. El transporte, influenciado por los precios del petróleo y los coches, marca un 4%. La educación privada, que no está regulada por el gobierno, sube un 3%. En el otro extremo, las telecomunicaciones bajan un 0,5% gracias a la competencia feroz entre operadores. Este desglose es fundamental para construir tu estrategia de protección. Si tu mayor gasto es vivienda, necesitas activos que se muevan con los alquileres. Si es alimentación, necesitas ingresos que crezcan con el IPC. Ahora la parte crítica. Imaginemos que en enero de 2020 tenías 10.000 euros en una cuenta corriente al 0%. Hoy, en febrero de 2026, sigues teniendo 10.000 euros en saldo nominal. Pero tu poder adquisitivo real se ha desplomado. Con una inflación acumulada de aproximadamente el 18% en estos 6 años, esos 10.000 euros compran hoy lo que compraban 8.200 euros en 2020. Has perdido 1.800 euros de positivos sin mover un dedo. Es como si cada año te cobraran un impuesto invisible del 3%. Si miramos una proyección a 10 años con inflación promedio del 2,5%, 100 euros de hoy valdrán solo 78 euros en 2036. Esta es la razón por la que mantener efectivo sin remunerar es una decisión extremadamente cara. No estamos hablando de especular en bolsa ni de asumir riesgos descabellados. Estamos hablando de la necesidad básica de preservar valor. El dinero en tu cuenta corriente se está derritiendo como un cubito de hielo al sol. Y cuanto más tiempo pase, más pequeño será ese cubito. Empecemos con lo más básico y conservador, las cuentas remuneradas y los depósitos a plazo. En febrero de 2026, tras las 3 bajadas consecutivas de tipos del Banco Central Europeo que sitúan la tasa de referencia en el 2,25%, las ofertas han bajado respecto a 2023, pero siguen siendo atractivas.
Trade Republic ofrece el 3% TAE en su cuenta remunerada sin límite de saldo ni condiciones. Openbank ofrece el 2,5% los primeros 6 meses en su cuenta corriente Open. Otros bancos como MyInvestor rondan el 2%. Para depósitos a plazo a 12 meses, puedes encontrar ofertas del 2,8 al 3,2% en entidades como Renault Bank o Banco Pichincha. ¿Qué consigues con esto? No vas a ganar poder adquisitivo real, porque el 3% apenas iguala la inflación del 2,6%. Pero evitas la destrucción de valor. Es la base de cualquier estrategia. Antes de pensar en inversiones más complejas, asegúrate de que tu colchón de liquidez al menos no se derrita. Para un fondo de emergencia de 6 meses de gastos, esto es suficiente. Pero no es una solución completa. Necesitas más. Segunda estrategia, más sofisticada, los bonos ligados a inflación. Estos instrumentos están diseñados específicamente para protegerte de la subida de precios. El más conocido son los TIPS estadounidenses, Treasury Inflation Protected Securities. El principal del bono se ajusta con el IPC de Estados Unidos, por lo que si la inflación sube, tu capital también. Los BTP Italia son los equivalentes italianos, ligados al IPC italiano. Alemania emite bonds indexados a inflación. Según Bloomberg, en febrero de 2026, los TIPS a 10 años ofrecen un rendimiento real del 1,8% más la inflación. Si la inflación es del 2,5%, tu retorno total sería del 4,3%. Los BTP Italia ligados ofrecen rendimientos reales similares, alrededor del 2%. ¿Cómo acceder? Puedes comprar en mercados secundarios si tienes cuenta de broker, o más sencillo, a través de ETFs. El ISARES Euro Inflation Linked Government Bond ETF, con ticker IBCI, replica una cesta de bonos gubernamentales europeos ligados a inflación. El TIP de ISARES hace lo mismo con estadounidenses. La ventaja es protección real contra inflación. La desventaja es que si la inflación baja mucho, estos bonos pueden tener rentabilidades modestas. Y tienen riesgo de tipos. Si los tipos suben, el precio del bono baja en el corto plazo. Tercera estrategia, el ladrillo, pero no necesariamente comprando una casa. El sector inmobiliario históricamente ha sido una buena cobertura contra inflación porque los alquileres tienden a subir con el IPC. En España, los precios de vivienda han subido un 8% interanual según datos del Ministerio de Fomento en febrero de 2026. Los alquileres en grandes ciudades suben entre el 5 y el 7% anual. Si compras vivienda para alquilar, generas ingresos indexados a inflación. Pero esto requiere capital elevado, gestión activa y poca liquidez. La alternativa son los REITs, Real Estate Investment Trusts. Son empresas que poseen y gestionan inmuebles, obligadas a distribuir el 90% de beneficios como dividendos. En España cotizan SOCAMIs como Merlin Properties o Colonial, enfocadas en así centros comerciales. Puedes invertir también en REITs internacionales vía ETFs como el ISARES Developed Markets, Property Yield. Otra opción es el crowdlending inmobiliario. Plataformas como Houses o Urbanitae permiten invertir desde 500 euros en proyectos de desarrollo, con rentabilidades esperadas del 5 al 8% anual. Ventaja, exposición a inmobiliario sin comprar ladrillo físico, con liquidez relativa. Desventaja, los REITs se cotizan en bolsa y tienen volatilidad. En 2023 cayeron un 20% por miedo a recesión, aunque se recuperaron en 2024 y 2025. Cuarta estrategia, para quienes aceptan más volatilidad, acciones de empresas con pricing power. Pricing power significa capacidad de subir precios sin perder clientes. Estas empresas pueden trasladar la inflación de costes al consumidor, protegiendo márgenes y beneficios. ¿Qué compañías tienen esto? Marcas de lujo como LVMH o Hermès. Los ricos siempre pagan más, crisis o no. Grandes consumo con marcas fuertes como Nestlé, Procter & Gamble, Unilever. La gente seguirá comprando Nespresso aunque el 10%. Tecnología con ecosistemas cerrados, Apple, Microsoft, Adobe. Una vez estás dentro, cambiar es muy caro. Servicios esenciales regulados, utilities como Iberdrola o Red Eléctrica, donde las se ajustan por regulación con inflación. Históricamente, el índice S&P 500 ha dado un 7% anual de media, muy por encima de inflación.
Pero ojo con la valoración, en febrero de 2026, el S&P cotiza aún por 6 veces, mientras Europa está en 14 veces. Si buscas diversificación, un ETF global como el Vanguard Total World Stock o el MSCI World te da exposición a miles de empresas con pricing power en todos los sectores. La clave es entender que las acciones son la clase de activo que históricamente mejor ha batido la inflación a largo plazo. Pero tienes que aceptar caídas del 20 o 30% en crisis. No es para dinero que necesitas en menos de 5 años. Quinta estrategia, oro y materias primas como cobertura extrema. El oro es el activo antiinflación por excelencia históricamente. No produce rendimiento, no da dividendos, pero en periodos de inflación alta o crisis de confianza en monedas, sube. En febrero de 2026, el oro cotiza por encima de los $5.500 la onza. Un récord histórico, subiendo un 23% en lo que va de año según el World Gold Council. ¿Por qué? Guerra comercial de Trump, dudas sobre el dólar, bancos centrales con reservas. Puedes comprar oro físico, pero hay costes de custodia y seguro. Más práctico, ETFs físicos como el ISARES Physical Gold o el Invesco Physical Gold replican el precio del oro sin necesidad de guardarlo en casa. También puedes invertir en mineras de oro como Newmont o Barrick Gold, que tienen apalancamiento operativo. Cuando el oro sube, sus beneficios suben más. Otras materias primas como petróleo, cobre, trigo, también suben con inflación, pero son más volátiles y difíciles de predecir. Un ETF amplio de commodities como el ISARES Diversified Commodity te da exposición diversificada. La función del oro en cartera es seguro, no especulación. Históricamente, una asignación del 5 al 10% en oro reduce la volatilidad de cartera y mejora retornos, ajustados por riesgo en periodos inflacionarios. Pero no pongas el 50% en oro. Es un ancla, no un motor. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? Vamos a construir una cartera modelo antiinflación para un inversor conservador moderado con horizonte de 5 a 10 años. 30% en acciones con pricing power, un ETF global diversificado. Sesgo a consumo y tecnología. Esto es el motor de crecimiento real. 25% en inmobiliario, REITs o fondos inmobiliarios, generando rentas indexadas a inflación. 20% en bonos ligados a inflación, TIPS o BTP Italia vía ETFS, protección directa contra IPC. 15% en oro, ETF físico o mineras, seguro contra crisis extremas. 10% en cuentas remuneradas al 3%, liquidez inmediata para emergencias, evitando destrucción de valor. Esta distribución no maximiza rentabilidad. Su objetivo es preservar poder adquisitivo con volatilidad controlada. En un escenario de inflación persistente al 3%, esta cartera debería generar entre el 4 y el 6% anual, batiendo inflación por 1 a 3 puntos. En escenarios de inflación extrema, el oro y los bonos indexados te protegen. En escenarios de baja inflación, las acciones tiran. Es una cartera para dormir tranquilo sabiendo que tu dinero no se derrite. Ajusta los porcentajes según tu tolerancia al riesgo, más conservador, más bonos y menos acciones. Más agresivo, más acciones y menos oro. Recapitulemos. La inflación en España está en el 2,6%, pero tu inflación personal puede ser mucho mayor según tu cesta de consumo. Dejar dinero en cuentas al 0% es perder un 2 a 3% anual de poder adquisitivo garantizado. Las 5 estrategias que hemos visto, cuentas remuneradas, bonos indexados, inmobiliario, acciones con pricing power y oro, no son excluyentes. Son complementarias. La clave está en diversificar según tu perfil de riesgo y horizonte temporal. No hay una solución mágica que te haga rico sin riesgo. Pero hay estrategias sólidas, respaldadas por datos históricos, que protegen tu patrimonio de la erosión silenciosa de la inflación. Tu dinero trabaja o se derrite. No hay término medio. Toma acción informada, no por pánico, sino por prudencia. Si este análisis te ha resultado útil, suscríbete al canal para más contenido de educación financiera basado en datos reales. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y déjame en los comentarios, ¿qué porcentaje de tu cartera tienes protegido contra inflación? ¿Usas alguna de estas estrategias? Me interesa conocer tu experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo de Dinero Claro.
Recuerda que este vídeo tiene fines exclusivamente educativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado. Consulta siempre con un profesional cualificado antes de tomar decisiones de inversión.